¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Vamos a ver la práctica utilizando min términos y maxi términos. Para esto voy a explicar nuevamente en qué consiste cada uno de ellos y vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar tanto min términos como max términos. Bien, les había comentado que min término quiere decir que ustedes van a trabajar con puertas AND y que en su salida les debe de dar uno. Aquí les dibujé la compuerta AND y la combinación que ustedes necesitan para que en el caso de esta les dé, cuando tengan ustedes 0, 0 por ejemplo, necesitan ustedes un par de inversores para que esos dos, ese 0 se vuelva 1, aquí también se vuelva 1 y entonces ahora sí en la compuerta AND tengamos la combinación 1, 1. Eso nos da como salida 1. Para esta otra combinación donde tenemos 0, 1, necesitamos un inversor donde está el 0 y el 1 entra directo. Este 0 se vuelve 1 y tenemos nuevamente 1, 1 y en la salida da 1. Cuando tenemos la combinación 1, 0, que sería este caso, en esa combinación le metemos un inversor a esta entrada y a la salida también da 1. Y la última combinación que es 1, 1, aquí ya no necesitamos inversor porque en la salida va a dar 1. Entonces es por eso que aquí en los términos, cuando tenemos 0, 0, tenemos x negada, y negada, 0, 1 sería x negada y, 1, 0, x, y negada, y 1, 1 representa x, y. Y la designación, pues en esta combinación la vamos a llamar M0, esta otra combinación M1, esta otra combinación M2, esta combinación M3. Para el caso de más términos trabajamos con compuertas OR, pero a nosotros cuando trabajamos con compuertas OR nos va a interesar que en la salida haya un 0. Entonces vamos a ver, en la combinación 0, 0, la OR siempre nos da 0 en la salida, ¿sí? Cualquier combinación que sea un 1 en cualquiera de las entradas nos da 1, y si las dos son 1 también nos dan 1. Entonces lo que buscamos acá es que siempre en las entradas haya 0. Entonces esta primera combinación pues cumple, porque tengo 0 en x y 0 en y, me da 0 en la salida. Pero en esta otra no, porque tengo 0 y un 1. Eso me daría, si yo lo meto directamente a la OR, me daría un 1 acá. Entonces yo necesito negar el 1 y que se vuelva a 0. Entonces tengo la combinación 0, 1, con el inversor se vuelve 0 y 0, 0, me da 0. En esta otra combinación 1, 0, 1 lo niego, se vuelve 0 y 0 de este otro lado también me da 0 en la salida. Y en la combinación 1, 1, pues tendría yo que utilizar los dos inversores de tal manera que yo tenga 0, 0 y me dé 0 en la salida. ¿Cómo queda el término? El término queda 0 or, perdón, x or y, x or y negada, x or x negada, no tiene ser uno se niega, x negado, or y aquí como ambos son 1 se niegan ambos, x negada or y negada. Entonces tenemos la designación, pero es con mayúscula, a diferencia de este otro que es con minúscula. Entonces este sería M0, este sería M1, M2 y M3. Y vamos a ver ahora el ejemplo utilizando min términos. Aquí les dice lo siguiente: obtener la función lógica expresada en min término y el diagrama lógico de la tabla de verdad. Aquí tenemos una tabla y por ejemplo en la función de salida tenemos en la combinación 0, 0, 0, en la combinación 0, 1 tenemos un 1 en la salida, en la combinación 1, 0 tenemos un 1 y en la combinación 1, 1 tenemos un 0. Entonces, como es min término, a mí me interesa donde hayan unos en la salida.
esta combinación no me interesa, por lo tanto es como si no existiera, y esta otra combinación tampoco me interesa, por lo tanto es como si no existiera. Entonces yo tendría aquí la combinación 0 que corresponde a esta x sería x negada, y y, como es un 1, pasa directo. Aquí sería x, y aquí sería, como es un 0, y, esta y, hay que invertirla y se vuelve y negada. Entonces tenemos x negada y an, perdón, x negada an y x an y negada. Entonces, ¿cómo queda la función final? Bueno, agarramos x negada y, lo unimos con OR y agarramos esta otra combinación x y negada. Entonces la función lógica queda comprendida por donde haya unos y sumadas entre ellas. A esto se le conoce como suma de productos. ¿Sí? El hecho de este es suma pero de productos, o suma de AND. ¿Cómo queda el diagrama lógico? Bueno, aquí necesito una compuerta AND, aquí necesito otra compuerta AND, son estas dos compuertas, pero la X va negada antes de entrar a la AND. Acá tengo X y antes de entrar a la AND la niego. Entonces aquí tendría yo X negada Y, que es lo que se muestra aquí en la salida. En el caso de esta otra AND, entra X directamente a la compuerta, pero aquí me dice Y negada, entonces entra Y, le tengo que poner el inversor y pasa como Y negada. Y el resultado de la salida es X Y negada. Y la OR lo único que hace es sumar el término que entra por un lado con el otro término. Y el resultado sería F igual a X and Y, X negada and Y, OR X Y negada. ¿Cómo lo haríamos con maxitérminos? Aquí está el ejemplo. Obtener la función lógica expresada en maxtérmino y el diagrama lógico de la tabla de verdad. Maxtérminos quiere decir suma de productos, ¿sí? Porque aquí se están sumando y se están multiplicando. En el caso anterior era producto de suma, producto de suma, y aquí es suma de producto. Ok, entonces cuando yo trabajo con maxtérminos me interesa trabajar con los ceros. Quiere decir que en esta combinación donde hay 1 y en esta otra combinación donde hay 1 me deja de interesar y solamente me voy a fijar donde hay ceros. Entonces acá tengo 0, 0. Entonces en la combinación 0, 0 yo lo que busco, acuérdense que en este caso, como yo voy a trabajar con compuertas OR, que la salida de la compuerta OR me dé 0. Entonces como aquí la combinación XY efectivamente me da un 0, entonces aquí nada más sería dejarle igualito, X OR Y. Y aquí donde está el 1, 1, me debe de dar 0. Entonces yo necesito negar este 1 y este 1 para que cuando entre la compuerta OR me dé 0. Entonces sería X negada OR Y negada. Y tal como está aquí en la tabla. X negada OR Y negada. De esa manera hago que en la salida me dé 0. Y la función, ¿cómo queda? Bueno, queda X OR Y multiplicado por X' OR Y'. Esa sería la función. Y el diagrama queda de la siguiente manera. Necesito una OR aquí de 2 entradas.
donde entra X OR Y. Entonces aquí la salida tendré yo X OR Y. Y de este otro lado entra X, pero viene de aquí X, pasa al inversor y sale X negada. Viene de aquí Y, pasa por el inversor y sale Y negada. Entonces aquí en la salida tendría yo X negada OR Y negada. La A lo que va a hacer es multiplicar lo que hay aquí con lo que entra de este otro lado, a la A. Entonces, como aquí entró X OR Y, queda entre paréntesis multiplicado por lo que entra aquí de este lado, X negada OR Y negada. Y en eso consiste entonces trabajar con min término y maxi términos. Más adelante vamos a aprender a simplificar funciones lógicas. Esta función yo la puedo realizar la distribución de los términos aquí, de tal manera que yo puedo hacer la multiplicación y desarrollar esta función y al final obtener la función simplificada, porque esto todavía se puede simplificar más, pero eso es más adelante. Ahorita lo que vamos a hacer es la simulación de ambos diagramas lógicos, y la práctica consiste precisamente en que ustedes hagan la simulación. Para esto aquí ya abrí Multisim y voy a jalar el diagrama, este diagrama, aprovechando que ya lo tengo, lo voy a jalar para no trabajar con la función, sino con el mismo diagrama que ya está aquí hecho. Entonces jalo el diagramita aquí, lo coloco y esto es lo que voy a armar. Necesito dos AND, la 74 LS08, necesito dos, una, dos. También necesito la 04, 74 LS04, necesito dos igual. Y la 74 LS32, que es la OR de dos entradas. Ahora voy a hacer las conexiones. Y aquí para poder meter X y Y necesito los interruptores. Entonces para sensors en básico voy a buscar un switch, un interruptor, al que voy a llamar X. Tenemos a X y voy a sacar otro interruptor que es aquí donde voy a conectar. Y este interruptor lo voy a llamar Y.
Tenemos aquí entonces X y Y. Tenemos los dos interruptores. Ahora necesitamos una alimentación. Vamos a meterle una alimentación de 5 volts. Y ya tenemos acá el circuito. Acuérdense que para tener bien su circuito hay que ponerle resistencias, sí, aunque aparentemente funcione, pero puede llegar momentos en su simulación que si no se las pone, no le funcione su simulación y ustedes anden pensando que armaron van su circuito o que algo les faltó o que no funciona, y resulta de que como no le pusieron resistencias, ahí empiezan los problemas con que no están cumpliendo con el armado del circuito como debe de ser. Yo lo recomendable es armarlo tal como se arma en la vida real, aunque funcione en simulación muchas veces porque lo permite el programa, pero eso no quiere decir que siempre en la simulación le va a funcionar, ¿sí? Va a llegar un momento en el que el programa se va a dar cuenta y va a decir, oye, no es así, ármalo bien, sobre todo cuando son circuitos muy complejos. Entonces lo recomendable es que ustedes lo armen tal cual se debe de armar un circuito, o lo que más recomendaría yo. En este caso, lo voy a acomodar un poco más para acá, para que dé chance de que entren las resistencias. Entonces aquí conecto una resistencia que va a ser la de esta señal, esta va a ser la otra señal, y hay que meterle el tierra. Jalo el tierra y el otro tierra. Y tenemos esta conexión. Pues ahí sí ya me estoy asegurando de que tenga tierra la salida del interruptor. Entonces aquí ya le doy play, y en la combinación 00, pues ahí sí ya hay que ver la tablita. En la combinación 00, ¿qué está pasando? Entonces aquí esta tablita la voy a reducir. Ok, aquí la tenemos. La combinación 00 me da 0 en la salida, me da 0. 0, 1, 0 en X, 1 en Y. Enciende el LED, aquí enciende. Y ahora 1, 0. También enciende, y en la combinación 1, 1, apagado. Y eso es lo que debe de hacer el circuito. Ahora, este mismo circuito, este ya lo voy a borrar, no tiene caso que esté aquí. Le voy a dar stop. Esto lo voy a subir un poco porque voy a armar el otro circuito equivalente. Son circuitos equivalentes, van a hacer la misma función, nada más que armados de diferente manera. Pero si lo quieren ver ustedes, lo mismo que hace este circuito va a hacer el otro. Y yo puedo decir que tanto este circuito como este otro son equivalentes en funcionamiento. Aquí voy a aprovechar algunas cosas que ya saqué. Para este caso necesito 2 OR. Entonces saco 2 ORs. ¿Qué más necesito? Una AND.
que aprovecho el anda aquí. ¿Qué más necesito? Unirlos. Los uno aquí, los uno de este otro lado. Necesito dos inversores. Le saco copia a este inversor y meto otro inversor aquí. Entonces, este lo conecto y este igual lo conecto aquí. Entonces, ¿dónde va a entrar X y Y? Ah, bueno, X y Y va a entrar de acá, de estos interruptores. Yo pudiera copiar por ejemplo aquí debe de entrar XY directamente, entonces yo puedo agarrar aquí X y de acá agarro Y, que son estas mismas, y aquí agarro la combinación X y Y, y la salida voy a utilizar otro LED con su resistencia a tierra, y de esa manera ya tenemos aquí armado tanto un circuito como el otro circuito. Este ya lo puedo borrar y este lo voy a subir tantito para que veamos aquí el comportamiento de ambos circuitos. Entonces aquí ya le doy play nuevamente. En la combinación ambos deben de cumplir con esta tabla, porque de esta tabla se sacaron los diagramas, se sacaron las funciones, y el chiste es que cumplan con la tabla, ¿sí? Si no cumplen con la tabla, alguno de los dos, algo está mal diseñado, algo se conectó mal y hay que corregirlo, porque sí debe de funcionar de acuerdo a la tabla. La tabla es la regla de funcionamiento del circuito. Entonces aquí en la combinación 0, 0, ambos apagados. Si hago la combinación 0 y 1 en Y, deben encender. Aquí ya tengo 1. En esta otra combinación 1 en X, 0 en Y, también enciende 1. Y en la combinación 1, 1, apagados tanto el min término como el de maxi término. Quiere decir que son equivalentes en funcionamiento. La práctica consiste en que ustedes reproduzcan todo lo que vieron en este video, desde que hagan los cálculos hasta obtener el circuito lógico y la simulación del circuito. Lo que ustedes van a mandar como tarea es el reporte de la práctica, que sería la simulación de los circuitos, y el programa donde hicieron el circuito, es decir, el archivo electrónico donde yo lo puedo abrir en mi computadora y ver que efectivamente sí lo hicieron. Es todo. Vamos a seguir haciendo prácticas, chavos, pendientes.